Buenas noches, mis amados hermanos. Ha sido maravilloso cómo nuestros hermanos David y Samuel han compartido con ustedes el tema de la membresía. Sé que lo han hecho con amor, primeramente para el Señor y en favor de nuestra amada iglesia. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque tanto como ellos y yo deseamos ver una iglesia conforme al corazón de Dios y que se agrade de ella. Espero que con la ayuda del Espíritu Santo pueda llevarles a ustedes la continuación de este maravilloso tema. Por lo tanto, le pido que allá en sus casas oremos. Padre amado, te damos gracias, Dios, porque has sido bueno de gran manera con esta iglesia, Señor, con nuestras vidas. Gracias, Dios, porque sé que pagaste un precio muy alto a través de tu amado Hijo Jesucristo, el cual vino por su novia, por las iglesias, Dios, en el mundo entero. Él, Dios, fue a la cruz, vio a la cruz. Él, Dios, siguió las instrucciones tuyas, en la cual Él venía por nosotros. Y hoy, Señor, se está cumpliendo en el mundo entero los propósitos tuyos de recoger, Dios, la iglesia tuya a través de la obra grande y maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, Padre, quiero poner en tus manos este tema de la membresía, en la cual, Dios, quieres unirnos en la cabeza principal, Dios, que es Cristo, de la iglesia. Por eso te pido que seas tú glorificándote, bendiciéndonos, Dios, en esta noche. Abre, Dios, el entendimiento, nuestro corazón, para comprender lo que tú quieres enseñarnos en este día. A ti, Dios, sea la gloria, la honra, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Continuando con la enseñanza de mis hermanos, hoy me toca exponer el tema de qué manera debería someterse el miembro de la iglesia, a la iglesia. Como introducción, hemos visto en los anteriores temas y habíamos hablado que los creyentes no se unen a la iglesia, se someten a la iglesia. Por lo tanto, le invito allá en sus casas que abramos nuestras Biblias en Efesios 5, del 21 al 27, en la cual nos dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. La palabra someter hoy en día causa mucho, pero mucho temor y aún desconfianza, porque hoy vemos que los que ejercen la autoridad han abusado de ella, aún líderes cristianos. Vemos los gobiernos cómo se lucran, sin importar la condición del pueblo, cómo las autoridades militares golpean a su prójimo, muchas veces causándoles la muerte. Y ni qué decir de los pastores de la prosperidad y carismáticos que se enriquecen cada día a costilla de los feligreses. Pero veamos aquí una orden de nuestro amado Señor, que está bien clara, en la cual Él dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Una de las bendiciones que Dios ha dado a las verdaderas iglesias es el de someternos unos a otros con temor a Cristo. Segunda de Samuel
23, versículos 3 y 4, dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esto nos lleva a comprender que el que va a gobernar en la iglesia como cabeza es nuestro amado Señor Jesucristo. No es el pastor el que gobierna la iglesia. El pastor es una autoridad simplemente que cuida de la iglesia, la novia del Señor, para traerles bendición a sus vidas y los asuntos de otros, y dará cuenta de ella cuando Cristo venga. Esa es la labor del pastor, y es una labor ardua, una labor con mucha responsabilidad. Cuidar la novia de Cristo no es cualquier cosa, pero su labor es traerle bendición a la iglesia y también traerles bendición a cualquier asunto que se presente en la iglesia. El pastor viene a ser también un hermano entre la membresía. Es el que más tiene responsabilidad en la iglesia, y las decisiones que tome están aprobadas por la membresía. Mirando aquí entonces el orden de una iglesia, vamos a mirarla en dos puntos que nos harán entender mejor una iglesia conforme a las Escrituras, o una iglesia conforme al corazón de Dios. Primero, lo que vamos a ver es Cristo como cabeza y autoridad de la iglesia, y cómo ejerce Él su autoridad. El segundo punto es cómo debe de ser el andar de un verdadero creyente como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, miremos el primer punto: Cristo como cabeza y autoridad de la iglesia, y cómo ejerce Él su autoridad. Miremos por favor entonces Colosenses 1:18. Vuelvo y repito, Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él, o sea Cristo, tenga en todo la primacía. Aquí, entonces nos muestra claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios había constituido una iglesia antes de la fundación del mundo, y Él necesitaba una cabeza visible para la iglesia, y esta cabeza era Cristo. Cristo encarnándose en hombre, siendo crucificado y resucitando de la muerte, hizo lo que solo Él podía hacer: pagar por el pecado y vencer a la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con amor, con entrega, en favor de su iglesia, de su amada. Él vino solo por la iglesia, los que Dios había predestinado antes de la fundación del mundo. Y Él se ganó ese puesto de autoridad sobre la iglesia por el sacrificio grande que hizo por nosotros, sus escogidos.
entonces vienen a ser la iglesia de Dios, representadas por iglesias locales, que a la vez todas estas iglesias representan la iglesia universal de Cristo. Toda iglesia universal, su cabeza y autoridad es Cristo. Pero ¿cómo ejerce Cristo su autoridad? Él dejó un libro con sus estatutos, unas normas para regirla, o sea, la Biblia, mientras Él vuelve por ella, por su iglesia, ya que se fue para preparar un lugar mucho mejor que este. Y un día vendrá por los que cumplieron y obedecieron sus estatutos. Toda iglesia verdadera, sus miembros, tienen que tener bien claro que Jesucristo es la máxima autoridad de ella y que a Él se debe someter, cumpliendo, eso sí, los requisitos y normas y estatutos. De por sí, toda verdadera iglesia debe tener sus estatutos extraídos de su palabra, solamente de ella, de la Biblia. Y nosotros como creyentes siempre debemos de mirar que la iglesia debe estar regida por esos estatutos de Cristo, impresos en su palabra. Si nosotros podemos comprender esto muy bien, tengan por seguro que usted, como verdadero creyente, va a comprender la importancia de ser un miembro de la iglesia. Por eso, miremos detenidamente el segundo punto, teniendo en mente que Cristo es esa cabeza principal. Segundo punto, ¿cómo debe de ser mi andar como verdadero creyente, como miembro del cuerpo de Cristo? Si leemos el versículo antes leído, vemos esta parte bien importante. Pero miremos entonces otro versículo para que aclaremos bien este punto. Vamos a Colosenses 1:18. Dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él, o sea Cristo, tenga en todo la primacía. Si usted se detiene y observa más este versículo, vemos claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice que su cuerpo lo conforman entonces los miembros de la iglesia. Pero acompáñenme a otra cita que deja más claro qué papel jugamos nosotros en este maravilloso tema. Les invito que me acompañen a Romanos 12, del 4 al 5, que dice lo siguiente: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, pero con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.
Permítame, amado hermano, mostrar una ilustración para que podamos entender bien este punto. Estas dos citas nos muestran una analogía entre la iglesia y un cuerpo humano. Si vemos un cuerpo humano, lo componen la cabeza, el tronco y las extremidades. El tronco está unido a la cabeza, y las extremidades están unidas al tronco y a la vez a la cabeza. Si yo te preguntara cuál de estas tres partes del cuerpo es la más importante, yo contestaría la cabeza, aunque todos se necesitan, claramente. ¿Por qué? Porque dentro de la cabeza tenemos un órgano, que es el cerebro, que prácticamente es el que permite que todo el cuerpo funcione correctamente. Él dirige todo el cuerpo. Entonces, la palabra membresía procede de la palabra miembro. O sea que la iglesia está compuesta por la membresía o miembros unidos a una cabeza que es Cristo. Esta membresía está sujeta de una u otra manera a la cabeza. O sea que usted no puede andar como cabo suelto en la iglesia. Lo que Cristo está diciendo, vuelvo y repito, que usted como creyente debe de pertenecer a la membresía y estar sujeto a sus estatutos que los encontramos en su palabra. La iglesia Ciudad de Dios, en la cual usted pertenece, tiene sus estatutos bíblicos, el cual usted debe de estudiarlos y debe de conocerlos. Como toda empresa bien constituida, tiene sus estatutos. Usted debe de saberlo si trabaja en alguna empresa y someterse a esos estatutos. Ahora, y si usted no le gusta someterse a Cristo, o si usted dice que a nadie se somete, usted quiera o no, usted está sometido a algo. Miremos unos ejemplos. Yo trabajé mucho tiempo independientemente. Tenía muchos clientes. Trabajaba en todo el occidente del país. Pero yo andaba sometido a los clientes. Como siempre hemos dicho los que hemos trabajado en ventas, es que el cliente tiene la razón. O sea que ahí nos estamos sometiendo a nuestros clientes. Yo tengo que estar sometido a las leyes físicas. Nosotros tenemos que estar sometidos a un alto en el semáforo cuando está en rojo. Ahora en el tiempo de coronavirus, nosotros nos tenemos que someter a una fila. Si usted se pone a pensar, entonces hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos de someternos. Mi pregunta es, si usted está de acuerdo con lo anterior, lo que he expuesto hasta ahora, ¿usted por qué no se somete a Cristo? A través de la institución más poderosa y más segura y más maravillosa que es la iglesia. Le pido por favor que me haga salir de
este error, si es que hay error, en lo anterior que he expuesto. Miremos un subpunto que sale a relucir de lo dicho anteriormente, teniendo en cuenta cómo debe de ser mi andar como creyente. Y ese punto es la unidad. Me voy a basar entonces en varios versículos para sustentar esto. Permítame darle una ilustración basado en Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Dice, intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella, en esa generación torcida y depravada, usted debe brillar como estrellas en el firmamento, como estrellas en el firmamento. En mi vida he visto 2 veces un cielo despejado de noche, en donde puedo contemplar miles y miles de estrellas alumbrando el firmamento. Ahora quiero que usted se imagine esa escena y lo podrá comprender mejor. Entonces miremos este cuadro. Digamos que usted está acostado sobre el césped, en un lugar tranquilo, fuera de la ciudad, y que usted está dormido. Usted abre sus ojos y ve el firmamento, y empieza usted a contemplar esa escena grande y maravillosa, un firmamento muy amplio y cantidad de estrellas alumbrando ese firmamento. ¿Se lo imagina usted? Lo grande y lo maravilloso que puede ser. Tú te deleitas y quedas sorprendido ante semejante panorama. Quédate ahí, contemplando ese panorama. Ahora miremos qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo, que nosotros brillamos como estrellas en ese firmamento. Pablo le estaba hablando a la ciudad de Filipos. Esa ciudad de Filipos era como ese lienzo oscuro, o sea, el firmamento. Y los cristianos somos los diamantes de luz. La ciudad de Filipos era una ciudad malvada, una ciudad depravada, una ciudad corrupta. Pablo le está diciendo a los cristianos de Filipos, los que pertenecían a esa ciudad, los que estaban viviendo en esa ciudad. Pablo les dice, ustedes son esas iluminarias en el firmamento. Es lo mismo que nos está diciendo hoy en día a nosotros, en este preciso momento. Está diciendo que ustedes deben ser intachables y puros, que brillen en sus casas, que brillen en sus lugares de trabajo, que brillen en el mercado y aún en el tiempo de ocio. Pero Pablo no se queda solamente con esto. Hay algo más sorprendente aún. Él no quería que simplemente
nosotros como cristianos, y en ese caso los cristianos de Filipo, resplandecieran y relumbráramos cuando estuviéramos dispersos, separados unos de otros. Pablo quiso que brilláramos a través de nuestras vidas unidas. Por favor, oigamos bien, vidas unidas. Si usted voltea la hoja un poquito antes, encontramos otra cita en Filipenses 1:27, en la cual dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Pero firmes en qué? En un mismo espíritu. Esto es unidad. Y Pablo sigue diciendo, como combatiendo. ¿Cómo debemos de combatir? Unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes, unidos por la fe del Evangelio. Nuestra vida como creyentes debería estar representada por el color de la unidad. El color de la unidad. Escuche bien. Quiero que entienda bien esto, porque usted tal vez se preguntará, pero no veo la unidad en las estrellas del firmamento. Entonces, ¿dónde está la comparación? Permítame a través de la Biblia mostrarle que sí hay unidad en las estrellas. Si usted va al Salmo 19:1, dice esto: los cielos, el firmamento, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos, la obra de sus manos. ¿Qué une entonces a las estrellas a pesar de estar separadas unas de otras? La gloria de Dios, la obra de sus manos, de nuestro Padre Celestial. ¿Me entiende usted, hermano? ¿Qué une a los cristianos cuando nos separamos el día domingo después del culto? Pues lo que nos une es la obra de amor que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Ves esto, hermano? Esta maravilla. Pero no nos engolosinemos con esto. Miremos más. Veamos otro punto que sale a relucir de cómo debemos de andar como creyentes. Primero, hemos visto que debemos de andar en unidad. Ahora miremos otro punto, que es la sumisión. Ahora Pablo hace una pausa. Deja por ahora el primer cuadro del firmamento y sus estrellas y pinta un segundo cuadro, un cuadro de sumisión, uno que sería un modelo para el primer cuadro. Entonces acompáñenme a Filipenses 2, del 3 al 4, el cual dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno
por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo prosigue con el mandamiento de no hacer nada por contienda o por vanagloria, y nos lleva a Filipenses 2 del 5 al 11. Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amado hermano, usted puede ver la conexión entre los dos cuadros. Este segundo cuadro es un cuadro acerca del Evangelio, o la obra grande y maravillosa que hizo Cristo en la cruz. Cristo encarnándose en hombre, siendo crucificado y resucitando de la muerte. Cristo hizo lo que solamente Él podía hacer: pagar por el pecado y vencer la muerte. Esto es el Evangelio. El primer cuadro es una vida digna del Evangelio. Es una vida entregada al amor, que se somete, y también es una vida de humildad, comprendiendo que el amor de Cristo, por haberse entregado por mí, por ti, y esto es lo que une al pueblo de Cristo. Esto es lo que une, comprendiendo el verdadero evangelio, el verdadero amor de Dios a través de Cristo. Ahora te pregunto, si estás interesado, ¿quieres saber cómo debería de vivir usted como cristiano que profesa creer el evangelio? ¿Cómo debería vivir? La respuesta es muy simple. Mire a su Salvador, mire a su obra grande y maravillosa. Entonces miremos este punto en la carta del apóstol Pablo. Pablo vuelve a retomar el primer cuadro. Les dice que continúen obedeciendo, que se ocupen de la salvación con temor y temblor, que lo hagan todo sin quejas, sin contiendas, que sean intachables, que sean puros. Entonces nosotros brillaremos como estrellas en el firmamento. Eso es lo que nos dice Filipenses 2 del 12 al 16. Cuando usted, querido hermano, busque la unidad en esta iglesia, ciudad de Dios, sometiéndose uno a otro, entonces esta iglesia brillará como luz en un portal, en una calle oscura de esta ciudad, digamos que en Cali. Usted brillará como una linterna en lo profundo de un bosque en la noche. Esto es una vida digna del evangelio.
y una iglesia digna del Evangelio. Vuelvo y repito, esto es una vida digna del Evangelio y una iglesia digna del Evangelio. Tú puedes ver lo oscuro y perdido que está este mundo. Puedes ver cuán precioso es este cuadro. Tú sabes que hay matrimonios rotos, que hay injusticia racial, que hay niños abandonados y multitud de adicciones que esclavizan la gente. Has visto la soledad, el dolor y la ansiedad. Has experimentado racismo, odio, orgullo, al igual que el autoengaño y la autojustificación que acompaña a todas estas cosas. Tal vez lo has visto en algún amigo o familiar, todas estas cosas, o tal vez lo has visto en ti. Si pudiéramos alumbrar a este mundo oscuro como esas brillantes linternas de luz, y si nos sometiéramos unos a otros, este mundo no estaría como está. Hago una pregunta. ¿Qué es lo que entonces quiere Cristo? Que sean las iglesias de hoy en día. Ahora quiero que miremos detenidamente 8 maneras en las que nos sometemos a la iglesia local. Pablo mira fijamente a la iglesia de Filipos. Digamos que hoy mira fijamente a esta iglesia Ciudad de Dios. Y lo que nos dice es que nos sometamos unos a otros, buscando el bien de nuestros hermanos, de la misma manera que Jesús se sometió a sí mismo para el beneficio de nosotros. Cristo se entregó, y se entregó sin reservas, entregó su vida para nuestro bien. Así también nosotros debemos entregar nuestras propias vidas para el bien de los demás. Debemos entregarnos a nuestra iglesia públicamente, físicamente, socialmente, sentimentalmente, financieramente, profesionalmente, éticamente y espiritualmente. Son 8 puntos en la cual los vamos a ver. A mí me llena de mucho gozo cuando un hermano me escribe por el grupo de la iglesia en el WhatsApp. Esto me da a entender que tiene sentido de pertenencia y que envía sus peticiones para que nosotros, unidos todos como hermanos, oremos por ella. Esto me da a entender que realmente pertenece a esta iglesia. Pero miremos punto por punto las 8 maneras de someternos a una iglesia local. El primer punto dice que debemos de someternos públicamente, o sea, formalmente u oficialmente. Permítame explicar. Deberían unirse a la iglesia comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes, en el que participan con regularidad en la cena del Señor. Ahora, usted se estará diciendo, preguntando, pues tomo entonces yo la iglesia del Señor cuando la celebre. Ojo, y ojo con esto, para que usted participe en la cena del Señor, tiene que cumplir los estatutos de Dios estipulados en la Biblia. O si no, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 del 28 al 30.
Primera de Corintios 11, del 28 al 30. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y aún muchos duermen. ¿Por qué? Por causa de tomar la cena del Señor indignamente. Hermano, usted debe temblar ante esto. Vemos que Jesús se identificó públicamente con su iglesia. Entonces nosotros debemos de identificarnos públicamente con Él y también con su pueblo, haciéndonos miembros de la iglesia. El segundo punto nos dice que debemos de someternos físicamente y geográficamente. Nos sometemos físicamente reuniéndonos regularmente en la iglesia. No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que dice Hechos 10:25. Nos debemos reunir en el día del Señor, en el día que Él estipuló, porque está en la Biblia, en Hechos 27. El primer día de la semana, o sea el domingo, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo. Se sometió Jesús a sí mismo física y geográficamente. Déjeme decirle que sí, Él dejó el cielo para venir aquí a la tierra. Lo ideal sería que los hermanos de la iglesia pudieran vivir muy cerca. ¿Para qué? Para que nos pudiéramos apoyar. Hermano, si tienes que hacer una vuelta y yo puedo hacérsela, la hago entonces con gusto. Hermano, si usted va a pintar la casa, estoy a su disposición. Hermano, si te enfermas y no tienes quien te acompañe al médico, yo te acompaño. Ve usted ese panorama bonito que ojalá pudiéramos todos vivir, digamos, en el mismo barrio donde está la iglesia. Muchos cristianos se casan y viven todavía bajo la sombra de su familia, de sus padres, y aún viven bajo la opinión de ellos y no bajo la opinión de Dios. He aprendido que en mi familia, como lo dijo Cristo un día, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hermano, qué bonito poder vivir así como lo manda Cristo. Tercer punto, debemos de someternos socialmente. Santiago 4:4 nos dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y Primera de Corintios 15:33 refuerza este versículo: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Muchos de nosotros hemos tenido o tenemos amigos. Gastamos dinero donde ellos gastan dinero. Criamos a nuestros hijos igual que ellos crían a los suyos. Oramos como ellos oran.
Nuestros amigos influyen en quienes nos convertimos porque los imitamos a ellos. Ellos influyen en nosotros, porque muchas veces nos estamos imitando a nuestros amigos. La comunidad es la iglesia local. Debe de ser un lugar donde los cristianos se edifican y se moldean unos a otros a través de todas las características de la verdadera amistad para su verdadero beneficio. Sin duda alguna, los amigos cristianos son valiosos tanto si son de nuestra iglesia o de otra iglesia. Pero los amigos de nuestra iglesia local son edificados por el mismo ministerio de la palabra. Y eso nos da entonces la oportunidad de extender ese ministerio más íntimamente en las vidas de unos y otros a lo largo de la semana. Además, la iglesia debe ser un lugar seguro. Allí deberían formarse amistades entre los ancianos y los jóvenes, los ricos y los pobres, los incultos y los intelectuales, los de un grupo étnico con los de otros. El apóstol Pablo dijo: no estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarme, sino que se despojó a sí mismo. Jesucristo era Dios, no como tú y yo, y entonces se convirtió en hombre, como tú y yo. Entonces, misma humildad, considere a los demás como mejores que tú mismo cuando tengas que elegir a tus amigos. Mira por su bienestar, no por el suyo propio. Cuarto, debemos de someternos sentimentalmente. Uno de los componentes de la amistad son las muestras de amor. Los cristianos deberían someter sus sentimientos los unos a los otros. Esto me produce gozo en nuestras vidas. Tiene que producir gozo. Si un hermano lo asciende, pues nosotros también tenemos que alegrarnos con ellos. Mira lo que dijo Pablo a los Corintios: que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un cristiano, lo que está diciendo Pablo, padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. A los de Roma, Pablo les dijo: amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Pero es un amor, como dice Pablo, fraternal, un afecto entre hermanos que se extiende a los demás integrantes de la familia de la fe. No es un amor erótico. En esto debemos nosotros de cuidarnos mucho, porque esto pasa en muchas iglesias. Por eso, la consejería debe de ser mujer con mujer, o en su caso, la pareja de esposos líderes aconsejando. El amor fraternal significa conocer el amor de aquel que no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Y entonces amar como Él lo hizo, que entregó su propia vida por su iglesia. Quinto, debemos de someternos financieramente. Los cristianos deberían encontrar maneras de cumplir mandamientos bíblicos, como los siguientes. Como todo tiene que ser sustentado por la palabra de Dios, veámoslo entonces bíblicamente, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12:13. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y primera de Juan 3:15 dice: si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidades y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Esto se refiere entre hermanos. Pero veamos otros pasajes. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. Esta era la ofrenda para los que sirven al Señor de tiempo completo. Pero también dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, viva del Evangelio. Primera de Corintios 9, 1. El sexto punto dice que debemos de someternos profesionalmente. He oído testimonios de hombres y mujeres que con ejemplos seculares, que para poder servir a sus iglesias locales han dejado ascensos laborales y más dinero. Se han cambiado de una compañía grande y prestigiosa a otra más pequeña y han rechazado trasladarse a otra ciudad. En cada caso, la persona ha desechado la oportunidad porque sabía que obstaculizaría su capacidad de cuidar a la iglesia y a la familia. También he conocido a otros que rechazaron trabajar el día domingo o que han dejado sus trabajos cuando se lo han exigido, y lo hicieron porque el domingo es cuando se reúne la iglesia. Mis queridos hermanos, el tiempo es muy corto. Dejemos hasta ahí, hasta el sexto punto de cómo debemos nosotros someternos a la iglesia, y la próxima semana seguiremos con este maravilloso tema. Les invito a que oremos. Padre amado, en esta noche queremos glorificar y exaltar tu nombre. Darte gracias, Dios, por tu palabra viva, grande, maravillosa. Señor, que nos quiere enseñar tantas cosas para el beneficio de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecerla, a leerla detenidamente, Dios, y llevarla en mi corazón cada día, cada minuto. Hoy nos has hablado, Dios, sobre la unidad, que el verdadero creyente anhela, desea la unidad en la iglesia, Señor. Señor, porque cuando nos unimos, Dios, en un mismo sentir,
en la cabeza, Dios, que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Señor, vamos a ser como esas lumbreras, Padre Santo, en el mundo entero, Dios, en medio de una comunidad, de una ciudad, de un país que está completamente en caos, Señor. La unidad, Señor, nos lo muestra, Señor, se muestra a través del sometimiento unos a otros. Sé que a veces no nos gusta. Hay cosas que Dios, a mí no me gustan de la Biblia, pero Señor de los cielos, tengo que someterme a ella y cada día oro, Señor, para que me ayude a comprender y amar lo que tú me mandas, Dios, a hacer. A muchos no les gusta el sometimiento, pero Dios, si tú lo mandas, así lo haré, porque viene de ti y es para el beneficio de nuestras vidas. Por tanto te pido, Dios, que nos lleve, Padre Santo, en esta semana a comprender estos puntos, Dios amado. Te pido que te glorifiques en el glorioso nombre, que es sobre todo nombre, el del Señor Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, la próxima semana seguimos con este maravilloso tema. Que Dios los bendiga y que nos unamos esta semana llamándonos unos a otros como hermanos. Amén.